Bueno, buenas tardes. Esta es la clase de física, pero primero vamos a iniciar con una introducción, sí, unos pequeños consejos acerca de cómo frenar el coronavirus, ¿sí? Ustedes saben que siempre debemos lavarnos las manos, siempre que estén sucias o cuando hemos tocado áreas que posiblemente han estado en contacto con otras personas, ¿sí? Recordemos que este virus es bastante pesado y es una proteína. Y si nosotros tenemos contacto muy cercano con personas que están contagiadas y no sabemos si es que están contagiadas, porque en algunas personas no tienen síntomas, ni siquiera tienen fiebre alta. Entonces, hay gente que es portadora del virus, siendo que son asintomáticos. Entonces, debemos mantener una distancia prudente, ¿sí?, de estas personas, al menos dicen de metro y medio, 2 metros, hasta lo óptimo sería 3 metros de distancia, ¿sí? Pero como mínimo metro y medio. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la clase de física el día de hoy. Son movimientos periódicos. ¿Qué es un movimiento periódico? El movimiento periódico es un tipo de evolución temporal, ¿sí?, que presenta un sistema, ¿sí?, y su estado se repite exactamente a intervalos regulares de tiempo. Entonces tenemos un intervalo regular de tiempo para estos ciclos, son como unos ciclos, ¿sí? Ustedes no sé si hayan visto alguna vez, un momento, voy a quitar el punterito. Si hayan visto alguna vez estos, suelen tener en las oficinas, estos como son adornos, ¿no?, que tienen estas bolitas, o unos que están así girando, ¿sí? Esos son movimientos periódicos, ¿sí?, en un tiempo determinado. Esas bolitas usted le coge a esta, le trae para acá, le suelta y se mueve la de acá. Entonces están estas dos, ¿sí? Eso está divertido verlos, pero es un claro ejemplo del movimiento periódico. ¿Cómo se divide? Se divide en péndulo simple. El péndulo simple es un movimiento oscilatorio pendular, ¿sí? Usted fíjese o recuerde de esos relojes de péndulo, ¿sí? Péndulo es esa cosita que está, el reloj está acá arriba y es una cosita que cuelga y está tic, tac, tic, tac, tic. Yo tenía un reloj de esos cuando era pequeña, había en mi casa. Ya, entonces el péndulo simple es un movimiento oscilatorio pendular, ¿sí? Es un movimiento lento que va de un lado a otro, como les decía, ¿sí? De su posición de equilibrio. Entonces su posición de equilibrio sería en el centro. Y cuando empieza a moverse el péndulo, es decir, tic, tac, tic, tac, ¿ya? Digo tic tac porque es el ejemplo más común, el reloj de péndulo, ¿sí? Entonces, un péndulo simple lo definimos como una partícula de masa m que se suspende del punto cero por un hilo, puede ser un hilo, o puede ser también una barrita de metal, ¿sí?, por un hilo inextensible. ¿Qué quiere decir inextensible? Que no se va a elongar, ¿sí? Este hilo o de donde está colgando este péndulo, puede ser una bolita que esté colgando, ¿sí? Pero este hilo no se puede elongar. Por ejemplo, esto que yo tengo aquí, que es un cable, esto es inextensible porque no lo puedo estirar, ¿sí? No se puede elongar. Entonces, aquí yo tengo mi cargador, ¿sí?, y aquí hago la forma de péndulo, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos la masa suspendida, ¿sí?, del punto cero por el hilo inextensible, ¿ya?, de longitud, aquí puede ser que tenga unos 7 centímetros, ¿sí?, de masa despreciable. La masa de este hilo o cable será de masa despreciable. Si movemos la masa de un lado a un lado de su posición, ¿sí?, de equilibrio, o sea, para acá, de equilibrio vertical, esta va a oscilar alrededor de dicha posición. Entonces, dése cuenta, ¿sí?, oscila. Esto quiere decir que oscila alrededor de dicha posición,
¿ya? Entonces ese es un ejemplo de péndulo. El punto de equilibrio. Como les decía en mi ejemplo, igual, este es el punto de equilibrio de mi péndulo. ¿Ahí? Ahí está un punto de equilibrio. Sí, no tomen en cuenta esto porque es más bien largo el cable. Entonces ahí está un punto de equilibrio. Todavía no se mueve. ¿Sí? Es el punto de equilibrio es el punto de la trayectoria en la cual la fuerza recuperadora es nula. Entonces aquí tenemos que la fuerza recuperadora es nula. ¿Por qué? No hay movimiento, no hay ninguna fuerza recuperadora. ¿Y cuál es la fuerza recuperadora? Es la que le trae otra vez hacia el punto de equilibrio, ¿sí? Y el punto de retorno son los puntos extremos, ¿ya? Entonces, otra vez con mi cargador. Son los puntos extremos. Entonces, este es un punto de retorno y este es otro punto de retorno cuando el péndulo se mueve de esta manera. Son los puntos extremos de la trayectoria en los cuales el movimiento cambia de sentido, como les decía. Y aquí tenemos un ejemplo, un gráfico, ¿sí? Del péndulo simple. Un poco la luz. ¿Ya? Entonces, nosotros le movemos y va de esta forma, ¿sí? Aquí está en el punto de equilibrio y acá estará en el punto de retorno de cada uno, ¿no es cierto? Punto de retorno aquí, punto de retorno acá, ¿sí? Esta es la longitud de la cuerda, ¿ya? Y la fórmula es el periodo T es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad, ¿sí? Es el periodo, como les decía, y G es la gravedad, y la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Así nosotros calculamos el periodo, ¿sí? Del péndulo. Ya vamos a seguir viendo estos términos. Ya. Son movimientos oscilatorios. Esperen un segundito. Ya. Entonces, aquí tenemos el sistema de masa de un resorte, ¿sí? Estos son movimientos oscilatorios vibratorios. Ustedes se han dado cuenta cuando usted elonga un resorte o estira, como vulgarmente se dice, pero la palabra técnica es elongar. Usted elonga el resorte y este regresa, pero no es que regresa así y se quedó. Este está en un movimiento oscilatorio vibratorio, ¿sí? Hasta cuando se estabiliza y queda en su posición inicial, ¿ya? Este también es un movimiento oscilatorio, las ondas de sonido. Cuando nosotros sacudimos una campana, nosotros no podemos ver estas ondas, pero las podemos escuchar. ¿Sí? Estas son las ondas de sonido. Y este es un movimiento oscilatorio vibratorio. ¿Sí? Estas ondas vibran en nuestro tímpano, ¿ya? Por eso nosotros la captamos. ¿Sí? Y tiene un tiempo en el que va a vibrar hasta cuando ya se va a hacer cero y ya no vamos a escuchar más. O las ondas de agua también, si usted ha lanzado una piedra o un estanque, usted ve cómo se forman las ondas, ¿sí? En el agua. Luego de pasado un tiempo, ¿sí? Estas se apaciguan otra vez y ya no podemos observar estas ondas, ¿ya? Entonces, ese es el periodo, el tiempo que nosotros vamos a encontrar, son ciclos, ¿sí? Pero ya vamos a ver la definición del periodo. También el movimiento circular uniforme, ¿sí? Describe el movimiento de un cuerpo atravesando con rapidez constante una trayectoria circular. Por ejemplo, las agujas del reloj, ¿sí? Entonces, ¿cómo se van desplazando? Se van desplazando en esta forma, ¿ya? Este es un movimiento circular. Algunos de los términos que se debe tener en cuenta al analizar movimientos periódicos son amplitud, ¿sí? Periodo, es el tiempo, y la frecuencia angular también, cuando está girando, ¿no? El periodo, aquí tenemos ya la definición de periodo. Es el tiempo que tarda, ¿sí? Un fenómeno periódico. El fenómeno periódico depende de qué material nosotros estamos, con qué material estamos trabajando y con qué tipo de péndulo o si estamos trabajando en movimiento circular, ¿sí? Entonces es el tiempo que tarda un fenómeno periódico
en recorrer todas sus fases, entonces en dar toda una vuelta. Entonces aquí el periodo, aquí sería, es el tiempo que tarda en dar toda una vuelta, ¿sí? Y toda esa vuelta es un ciclo. Y el tiempo que tarda son 24 horas, ¿verdad? Aquí estoy mal. Aquí son 12 horas, ¿sí? Porque da hasta las 12 y después inicia otra vez en la 1, ¿verdad? Entonces, se tarda 12 horas. Ahora, nosotros también tenemos ejemplos, el ejemplo de la rotación de la Tierra, ¿sí? La rotación es la que gira en su propio eje y la traslación es la que gira alrededor del Sol en el sistema solar. Ya, entonces, el tiempo que tarda la Tierra en girar en su propio eje, que es el de rotación, tenemos 24 horas, ¿ya? Entonces, ahí está todo el ciclo, ya todo ese es el periodo que tarda en girar. Y alrededor del Sol tarda 365 días, ¿ya? Normalmente, en año bisiesto, cada 4 años que tenemos, por eso tenemos 29 días febrero cada 4 años, ¿ya? Tenemos otro término también que se llama frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite un proceso periódico, ¿sí? Por la unidad de tiempo. Entonces, como les decía, el proceso periódico del reloj, ¿sí? Son las 12 horas, ¿sí? Para que sea un día, son 2 veces que tiene que girar todo el reloj, ¿sí? Entonces, esa sería la frecuencia. Bueno, pero ya nosotros hablando en frecuencia, ya como una unidad, la medimos en hercios, ¿sí? Y por eso es que nosotros escuchamos en la emisora que dice 106.5 kilohertz, ¿sí? Esa es la frecuencia en la que está, ¿ya? Y eso nosotros usamos para telecomunicaciones bastante, la frecuencia. La amplitud es el valor máximo que adquiere una variable en un fenómeno oscilatorio o elongación. Esto también nosotros usamos en electrónica, usamos en electricidad para nosotros ver la amplitud de las señales que obtenemos de cada elemento. Por ejemplo, hay unos aparatos que se llaman osciloscopios. Entonces, ahí en este osciloscopio ingresa la señal. Nosotros conectamos, digamos, un transistor y queremos ver la oscilación, ¿sí? De este transistor, cómo es el comportamiento de la energía, de la corriente en este transistor. Entonces nosotros conectamos al osciloscopio y ahí podemos ver la curva que tiene ese transistor. Por lo general la curva de un transistor es así y tenemos curvas de corte con eso, es otro. Ya, entonces ahí también se usa la amplitud porque necesitamos ver el punto máximo de una señal, digamos en una señal senoidal. Ustedes ya han visto en matemáticas las señales senoidales y cosenoidales. Entonces, una señal senoidal, nosotros sabemos que describe una onda, ya les voy a una onda de esta manera. Entonces tenemos una, bueno, no me va a salir tan perfecto, ¿no? Pero ya. Nosotros aquí tenemos la amplitud, ¿sí? Pero tendría que dibujarle primero el cuadrante. A ver, voy a dibujar un cuadrante con la línea recta. Ya, vamos a dibujar el sistema de coordenadas. ¿Ya? La amplitud nosotros la tenemos aquí, ¿sí? Aquí es la amplitud, aquí es positiva y acá la amplitud es negativa, ¿sí? Ya. Ahora, nuestra señal será de esta manera. Si es una señal senoidal, no me va a salir tan bien porque no tengo un lápiz óptico, pero aquí tengo una señal senoidal, ¿sí? En una señal nosotros tenemos cresta y valle. La cresta es esta, ¿sí? Y el valle es este, ¿ya? Entonces,
de aquí, del punto cero, digamos, hasta la cresta, en una señal eléctrica senoidal, vamos a tener aquí, digamos, más 10 voltios. Ay, no me salió bien el 10. Ya, más 10, vamos a hacer eso. Más 10 voltios. Y acá, menos 10 voltios. ¿Sí? Menos 10 voltios. ¿Ya? Entonces esa va a ser la señal de mi amplitud. Aquí tengo menos 10 voltios y acá tengo 10 voltios. Esa es la amplitud de una señal. ¿Sí? Para que ustedes se den una idea de cómo es la amplitud. Ahora vamos a ver, voy a compartirles mi pantalla de otra, voy a dejar de compartir y les voy a compartir otra pantalla, ¿sí? Entonces, mientras estoy compartiendo la pantalla, quisiera saber si tienen alguna inquietud, tienen alguna pregunta acerca de la clase hasta aquí. Elisa, disculpe, hoy Sí. damos prueba. Sí, ya les voy a enviar el link luego de la clase. Al grupo de enviar, Lisa. Sí, al grupo les envío. Les voy a enviar, ustedes como ya entraron al aula virtual, entonces ahí para que, yo les envío el enlace, por si acaso les envío el código, pero ya están ingresados todos, claro, pero es que falta alguien. ¿Sí? Eso ya les envío ya mismo. A ver. Entonces, pero es que necesito aquí es, ya. A ver, nosotros tenemos aquí, pero este es de la 195. Tenemos un ejercicio, pero quiero que se me haga más grande esto. Ahí. Este es un ejercicio de su libro. Y entonces, un cuerpo de masa 1.2 kilogramos cuelga de un resorte en equilibrio de constante 125 newtons metro, ¿ya? Determinar la elongación generada por el peso, ¿sí? Considerar el peso del resorte despreciable. Si al sistema se ejerce una fuerza de 200 newtons, esto es B, si al sistema se ejerce una fuerza de 200 newtons y se suelta, calcular la elongación y aceleración máxima en el movimiento armónico simple. Ya, aquí tenemos cómo se va a elongar, ¿sí? Aquí está el resorte normal. Acá en esta parte vamos a tener una elongación 1, si es que es una masa, la masa que nos dice acá, ¿sí? De 1.2 kilogramos, ¿ya? Cuelga de un resorte en equilibrio constante de 125 newton metro, ¿ya? Pero también es despreciable la masa del resorte. Entonces aquí se va a elongar un poco. Si nosotros ponemos más peso, se va a elongar más, ¿no? Realizamos el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuál es? En el diagrama de cuerpo libre, ¿qué es lo único que ingresa aquí? Solo dos fuerzas, que es el peso y aquí la fuerza elástica, ¿ya? Si fuera una cuerda, fuera la tensión, pero como es un resorte, es la fuerza elástica. Entonces realizamos la sumatoria de fuerzas. En X, bueno, en X no tenemos. En Y es igual a 0, en X es igual a 0 y no tenemos ninguna fuerza. En Y solamente que tenemos la fuerza elástica menos el peso. ¿Por qué es menos? Porque la fuerza elástica es hacia arriba y el peso es hacia abajo, ¿sí? ¿Y por qué la fuerza elástica es hacia arriba? Si nosotros estamos jalando un resorte hacia abajo, la fuerza de reacción es hacia arriba, ¿ya? Esta fuerza le está jalando y la fuerza de reacción es la fuerza elástica. Simplemente reemplazamos los valores, ¿sí? El peso es la masa por la gravedad, ¿ya? Despejamos la fuerza de elongación, ¿sí? Y reemplazamos. 1.2 kilogramos es la masa del cuerpo, ¿sí? Y 9,8 metros sobre segundo es la gravedad y calculamos únicamente. Ahora, nosotros ya vimos la ley de Hooke.
vamos a aplicar esa ecuación de la ley de Hooke. Entonces, la ley de Hooke nos dice que es la fuerza elástica 1 es igual a menos la constante por la elongación 1. ¿Y cuál será la elongación 1? La elongación 1 es esta que obtuvimos aquí, ¿sí? Entonces, vamos a ver el valor de x1 porque nos está pidiendo el valor de x1 y de x2. Vamos a ver el valor de x1 es la fuerza de elongación 1 sobre la constante. ¿Y cuál es la constante? Aquí ya nos está dando. Miren, aquí en el ejercicio nos dice un resorte de equilibrio de constante 125 newtons metro, ¿ya? Entonces es la K, ¿sí? Y reemplazamos, simplemente despejamos x1, que es lo que queremos saber, es cuánto se ha elongado, la distancia que se elongó el resorte, reemplazamos, ¿sí? Aquí reemplazamos este valor que es la fuerza elástica 1 dividido por la constante y tenemos ya que ha sido menos 0,094 metros, lo que significa que su elongación ha sido de 9,4 centímetros. Y para calcular el ítem número B, hay que considerar que el sistema está en equilibrio y ejercemos una fuerza de 200 newtons. Ya nos está dando la fuerza. En ese instante previo al soltar, se encuentra en equilibrio un instante después de que se suelta la fuerza que produce la oscilación es la fuerza elástica. Entonces, la fuerza elástica es la que produce la oscilación. Ahora vamos a encontrar la número 2. Igual hacemos el diagrama, ¿sí?, de cuerpo libre. Sumatoria de fuerzas en Y. A ver, aquí ya nos da la fuerza, ¿sí? Entonces, no le vamos a poner el peso, porque ya nos está diciendo aquí 200 newtons, ¿sí? La fuerza que ejerce al jalarlo hacia abajo al resorte. Entonces, es 200 newtons. Sería la fuerza de elongación 2 menos la fuerza que ya nos da. Entonces, la fuerza de elongación 2 es 200 newtons, porque vamos a despejar. ¿Y cuánto tenemos? 200 newtons positivos. Usando la ley de Hooke, encontramos la elongación, ¿sí? O sea, esta distancia. Y simplemente vamos a reemplazar. Bueno, aquí el libro se ha equivocado porque son, como ustedes ven claramente, la fuerza de elongación número 2 es 200 newtons. Entonces, en esta de aquí, nosotros tenemos 200 newtons. Aquí es, un cerito aquí, 200 newtons, ¿sí? Dividido para 125 newtons metro, ¿ya? Esto se elimina y nos queda menos 0,16 metros, ¿sí? Como la fuerza en la segunda ley de Newton, como la fuerza por la segunda ley de Newton, ustedes saben, ¿sí?, que es igual a masa por aceleración, la fuerza de elongación 2 sería igual a la masa por la aceleración, porque es una fuerza, ¿sí? Y aquí tenemos que la fuerza de elongación 2 son 200 newtons, ¿sí?, igual a, voy a borrar esto porque, ¿por qué? Me estorba, ¿ya? Ya. 200 newtons igual a 125 kilogramos por la aceleración. Son 125 kilogramos, es el peso, ¿no es cierto?, del cuerpo. Por la aceleración, despejamos la aceleración porque necesitamos conocer la aceleración y obtenemos que es 13,33 metros sobre segundo cuadrado. Estos ejercicios son súper fáciles porque simplemente aplicamos la fórmula, reemplazamos o hacemos algún despeje y ya, ¿sí? ¿Y cómo sería la gráfica, ¿sí?, de la fuerza versus la distancia y de la aceleración versus la distancia, o sea, de la distancia que se elongó, la elongación? Entonces, si ven que es exponencial, es lineal, perdón, crece en línea recta, ¿sí? Miren, es lineal, pero creciente, ¿ya? Entonces, vamos poniendo valores y vamos haciéndole la gráfica. ¿Y cómo los valores? Nosotros tenemos, aquí tenemos de menos 0,94, menos 0,094, que sería 9,4 centímetros. Entonces, hasta 9,4 centímetros se estira. Hasta aquí serían 9,4 centímetros, ¿sí?
con una fuerza de 11,76 y hasta aquí sería de 11,76. Aquí ven que este sería el máximo. Y nosotros damos valores. Vamos dando valores pequeños aquí hasta llegar al 11,76 y al 9,4 centímetros. De igual forma hacemos la siguiente, que es de la aceleración. Entonces vemos que igual crece de forma lineal. La aceleración llegaría hasta 13,33, que aquí sería el valor de 13,33, y aquí la distancia que se elonga, que sería de menos 0,16, sería de 16 centímetros, ¿sí? Ya. Eso es todo de esta. Ya, entonces chicos, listo. No sé si tienen alguna pregunta acerca de la clase. ¿Está todo entendido? Sí. ¿Sí? Sí, listo. ¿Todo entendido? Listo. Entonces, la tarea es en la página 100. A ver, verán, ya estamos en la unidad 6. Esta es la semana 11, ¿sí? Del tema 1 van a ser la página 196 y 197, ¿ya? Van a leer la 194 y 195 para repasar otra vez y van a hacer las 196 y 197. Y además van a leer la página 198 y 199 y van a realizar la 200 y la 201. ¿Sí? Entonces es desde la página 194 a la 201. La tarea. ¿Ya? Ya chicos, entonces ha sido un gusto. Que tenga un bonito día. Lávese las manos, no se olviden. Si va a salir, protéjase su nariz y boca, de ser posible las manos también, con guantes, porque hay sitios donde sí exigen que uno ingrese con guantes. Use alcohol o gel antibacterial, ¿sí? Para desinfectar sus manos cuando salga, sobre todo. En casa lávese las manos y nos vemos la siguiente clase. Tengan un bonito día. Chao chicos. Buen provecho.